La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y también académico en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Nacional. Buenos días, bienvenidos también a este programa. Mi nombre es Marco Sánchez, también docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, pues tanto el profesor Marco como yo vamos a estar a cargo de la conducción de Vamos a Movernos, programa de difusión de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Hoy vamos a estar conversando sobre consideraciones médicas para el entrenamiento de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a hablar sobre algunos mitos, consejos y desafíos importantes para la promoción de la práctica de ejercicio físico en personas que tengan alguna enfermedad crónica no transmisible. Y pues para ello nos acompaña una colega de la Escuela de Educación Física y Deportes y del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano. Y bueno, pues voy a dejar que mi compañero Marco presente a nuestra invitada. Adelante, Marco. Bueno, parece que se nos fue un poco la señal de Marco, pero entonces mientras vuelve, voy a adelantar la presentación de nuestra invitada. Se trata de la profesora Gabriela Morales Scholz. Ella es docente e investigadora de la Escuela de Educación Física y Deportes y del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, CIMOU, de la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos mucho a la profesora Gabriela Morales por acompañarnos para conversar sobre esa temática. ¿Qué tal, Gabriela? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y nuevamente muy contenta de estar aquí conversando con ustedes. Gracias, Gabriela. Bueno, una temática que realmente es muy, muy importante, como vamos a poder conocer más adelante, dado las implicaciones que tienen las enfermedades crónicas a nivel mundial y sobre todo en el caso de Costa Rica, no solo por pues la cantidad de fallecimientos que tristemente están relacionados con estas problemáticas de salud, sino también pues sobre todo la afectación negativa a la calidad de vida para muchas personas que podrían tener un beneficio muy importante si realizaran ejercicio físico, pero todavía prevalecen algunas ideas equivocadas al respecto, algunos temores que las personas manejan. Hay desinformación terrible también. Bueno, vamos a tener aquí entonces el mensaje de nuestra compañera experta en el tema y que pues nos va a hablar desde su perspectiva a nivel médico, desde la ciencia, para pues ayudarnos a erradicar algunas de estas ideas equivocadas o con mal fundamento y que podrían estar limitando que más personas puedan acercarse a los beneficios acceder a los beneficios del ejercicio físico en estas condiciones. Estamos en vivo por Radio 870 UCR y también en la plataforma de Facebook. Le agradecemos a Cristian Salas en controles de la emisora, Sebastián Torres a cargo de la transmisión por medio de la plataforma de Facebook y a Yoconda Solano, directora de la emisora. Y ahora vamos a repasar la actualidad de las ciencias del movimiento humano. Actualidad científica. Adelante, Marco. No, parece que tenemos problemas ahí de comunicación con el profesor Marco Sánchez. Entonces, bueno, voy a proceder a
al relato de nuestra nota de actualidad que tenemos para el programa de esta semana. Y pues es un ejercicio interesante de investigación el que nos hemos encontrado entre las publicaciones recientes sobre los beneficios de la actividad física para la salud. Y se trata de un estudio metaanalítico que fue publicado recientemente en enero de 2024 en la revista oficial del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Este estudio fue desarrollado por un equipo de investigación de centros universitarios de Hong Kong y consistió en una revisión sistemática y metaanálisis de evidencias científicas sobre los efectos de programas de rehabilitación basados en ejercicio físico en personas afectadas por el COVID prolongado. Muchas personas viven con problemas de salud durante mucho tiempo después de haber padecido la enfermedad del coronavirus 2019, denominado como COVID-19. Esto se conoce como el COVID prolongado. La rehabilitación basada en ejercicio físico es una estrategia prometedora para esta problemática, pero sus efectos terapéuticos aún deben determinarse. De ahí que la técnica del metaanálisis es ideal para reunir las diversas evidencias que se han ido acumulando en distintos estudios, publicados en distintas revistas, y poder obtener así conclusiones con un buen fundamento estadístico. El equipo de investigación de Hong Kong realizó una búsqueda electrónica en diversas bases de datos. 3 revisores independientes revisaron los posibles artículos y seleccionaron 23 estudios en los que participaron 1.579 personas que habían tenido el diagnóstico de COVID-19. Como resultado de los análisis que se realizaron, se encontró que la rehabilitación basada en ejercicio físico mostró efectos beneficiosos en los síntomas prolongados relacionados con la COVID, especialmente los síntomas de disnea, fatiga y depresión. Y también se demostró un beneficio importante en el desempeño en la prueba de caminata de 6 minutos y también en el volumen expiratorio forzado. También evidenciaron mejoras en la percepción de calidad de vida de estas personas. Como conclusión, las intervenciones con ejercicio físico deben promoverse como parte de la rehabilitación de personas afectadas de COVID prolongado. Sin embargo, el equipo de investigación reconoce que aún se requieren más estudios para poder verificar estos resultados y para poder conocer más claramente las particularidades del tipo de ejercicio y sus características de prescripción para obtener estos beneficios. Ahora continuamos con nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. Las enfermedades crónicas no transmisibles son un conjunto de condiciones de salud que afectan a gran parte de la población mundial, perjudicando su calidad de vida y provocando la muerte de muchas personas. Las enfermedades cardiovasculares, los diversos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, son algunas de las enfermedades crónicas que afectan a mayor población en la actualidad. Estas problemáticas de salud tienen diversos factores que podrían ser su causa, pero en general, estas enfermedades se relacionan estrechamente con los hábitos de vida, particularmente con la actividad física cotidiana y la alimentación. Nos acompaña la profesora Gabriela Morales Scholz. Ella es docente investigadora de la Escuela de Educación Física y Deportes y del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, CIMOU, de la Universidad de Costa Rica. Nuevamente le agradecemos a nuestra compañera, la profesora Morales, por acompañarnos para conversar sobre las consideraciones médicas que se debe tener en cuenta para que una persona que tenga alguna enfermedad crónica no transmisible pueda ejercitarse y obtener los beneficios de esta práctica. Y bueno, ya tenemos por acá nuevamente el contacto con nuestro colega, el profesor Marco Sánchez, y que, bueno, pues justamente está aquí a tiempo para que
pueda empezar a hacer las preguntas a nuestra compañera, la profesora Gabriela Morales. Adelante, Marcos. Bueno, primero que todo agradecerle a la profesora Gabriela, ¿verdad?, por acompañarnos dentro de este programa, ¿verdad?, que es muy beneficioso para nosotros, ¿verdad?, tanto para nosotros como para los oyentes, ¿verdad? Y de hecho, para arrancar con este tema, yo creo que es importante que Gabriela nos dé un poquito como de contexto y de conceptos, ¿verdad?, directamente relacionados con primero, ¿qué es esto, ¿verdad?, qué es este mundo de las enfermedades crónicas no transmisibles, cuáles son enfermedades crónicas no transmisibles, cuáles no lo son, ¿verdad? Como para ponernos al tanto de esto, Gabriela. Sí, muchas gracias, Marco y Gerardo. Es de nuevo un gusto estar por acá. Yo creo que de las cosas, es una pregunta muy fundamental, que es una enfermedad crónica no transmisible, y básicamente van a ser aquellas enfermedades que tienen un curso muy largo a lo largo del tiempo, no se curan y generalmente se controlan y van a ir generando una serie de afectaciones en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, el ejemplo tal vez más sencillo de contrastar una enfermedad crónica no transmisible versus una enfermedad aguda transmisible sería un resfrío que está causado generalmente por virus, que se puede contagiar y que resuelve al cabo de una semana, semana y media de haber empezado con los síntomas. Mientras que tenemos, por ejemplo, enfermedades como la presión arterial elevada o la hipertensión arterial, o la diabetes mellitus o el azúcar alto en sangre o el colesterol alto en sangre, que son de las enfermedades crónicas no transmisibles más prevalentes y por lo tanto más costosas para el sistema de salud. Estas enfermedades no se contagian y tienen un curso que una vez que el médico o la médico logra hacer el diagnóstico, acompañan a esa persona casi que a lo largo de toda su vida. En muy, muy raros casos puede haber una especie de reversión o de cura, entre comillas. Sin embargo, lo que se espera es que una vez que se le da el diagnóstico, la persona vive con ese diagnóstico hasta terminar sus días. Este diagnóstico no es una sentencia de muerte, no directamente. Con un buen control se puede vivir muchos años y fallecer de otra causa. Sin embargo, si está mal controlado, si está mal llevado ese control de esa enfermedad, entonces sí puede ser un causante importante de un desenlace fatal en las personas. Gracias, Gabriela. Y bueno, ¿qué relación se encuentra entre los hábitos de vida, particularmente el hábito de actividad física, y estas condiciones crónicas de salud? Bueno, la inactividad física y el famoso sedentarismo también son de los factores de riesgo más importantes o más pesados, ¿verdad? O contribuyentes de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. De hecho, si uno en nuestro ámbito, ¿verdad?, de movimiento de ciencias, de movimiento humano, nosotros instamos o sabemos que los alumnos que están trabajando con esta carrera tienen que tener muy claro que en presencia de estas enfermedades, el tener acceso a disminuir el sedentarismo y a adoptar una vida activa va a ser de los pilares fundamentales del tratamiento de estas enfermedades. Es decir, la actividad física y el ejercicio bien implementado va a constituir un fármaco más, ¿verdad? O un medicamento más ante el tratamiento de estas enfermedades. Se cree que el sedentarismo obviamente va a ser uno de los orígenes de estas enfermedades, principalmente por varias razones. El sedentarismo va a causar generalmente una inflamación o procede o favorece que haya una inflamación de bajo grado, es decir, el cuerpo va a estar inflamado de menor cantidad, pero de manera constante a lo largo del tiempo. Esto porque la actividad física promueve en sí más bien una barrera de protección contra la inflamación y además de eso va a secretar o va a producir sustancias que combaten la inflamación.
Además de esto, el sedentarismo contribuye a que haya un cambio en la composición corporal, es decir, la cantidad de grasa que nosotros tenemos se ve fomentada por la inactividad física y la cantidad de músculo se ve más bien disminuida por falta de actividad física. Y esta inversión en la composición corporal es el terreno fértil para el desarrollo de estas mismas enfermedades por múltiples razones. Entonces, el hecho de no estar haciendo actividad física está contribuyendo también a que se invierta esa composición corporal y por tanto, entonces, al haber menos músculo, tenemos menos barreras que también hagan menor efecto inflamatorio y la grasa, al estar aumentada y al empezar a acumularse de manera excesiva, no va a generar también la producción de factores que promueven la inflamación. Entonces, esta parte va de la mano con otra enfermedad que en este momento no se clasifica como crónica no transmisible, pero sí es como el fundamento de la mayoría de las personas que padecen de enfermedades crónicas no transmisibles, que es el aumento de la adiposidad y la disminución en la masa muscular. No necesariamente tenemos que estar pasados de peso en la balanza para tener este problema. Puede ser que yo tenga un buen peso porque me lo dice la balanza, sin embargo, la composición corporal va a estar alterada y ya por ahí entonces estaría en riesgo de desarrollar estas enfermedades o de que el control de las mismas no sea el óptimo. Sí, qué importante esto que menciona Gabriela. Gabriela, y de hecho ahorita que estabas comentando, ¿verdad? Me parece muy importante o prudente, tal vez para las personas que no están al tanto de cuáles enfermedades sí clasifican como enfermedades no crónicas, no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, mellitus, ¿verdad? La misma obesidad como tal. Y no sé si me escapa alguna por ahí, Gabriela. Sí, el colesterol alto es una enfermedad crónica no transmisible y también van apareciendo otras. Por ejemplo, hay enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo el cáncer. Se cree que hay personas que lo que hacen es que ya lo clasifican como crónica no transmisible, puesto que el cáncer en los seres humanos no se contagia y es de curso crónico y no tiene cura, ¿verdad? En realidad se controla. Se sabe que se disminuye la posibilidad de que haya actividad oncogénica o oncológica. Sin embargo, es un diagnóstico que permanece con la persona desde que se hace hasta que fallece. De hecho, se habla de sobrevivientes del cáncer o estar en remisión, pero nunca se dice se curó del cáncer. Se dice que hoy en día no se habla de que se cura el cáncer, sino que se entra en un estado de control, que también se llama remisión, donde no hay enfermedad detectable, ¿verdad? Porque los instrumentos con los que contamos hoy en día no tienen la suficiente sensibilidad para realmente decir que no existe enfermedad. Hay otras enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, como la enfermedad renal crónica o, por ejemplo, hepatopatías crónicas, es decir, enfermedades del hígado. Siempre que exista esa premisa de que es una enfermedad que no se contagia, que tiene un curso crónico, y que no se cura, lo vamos a meter en el canasto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, las más comunes o las que más suenan son aquellas que representan un riesgo muy alto de padecer de eventos cardiovasculares, es decir, tener un riesgo aumentado de un infarto al corazón, un infarto a nivel cerebral, y por lo tanto, y que están a la orden del día, ¿verdad? La tasa de mortalidad hoy por hoy está casi que liderada por eventos cardiovasculares, sin contar los eventos, digamos, traumáticos o accidentes de tránsito. Muchas gracias. De hecho, y eso pasa mucho, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando, digo nosotros, ¿verdad? Porque yo soy entrenador también. Entonces, cuando estamos trabajando con población de este tipo, ¿verdad? Tienen muchos miedos, ¿verdad? A la hora de ejercitarse, ¿verdad? Hay muchos mitos, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? ¿Cuáles considera usted que son los mitos más comunes? Porque también sé que la
doctora Gabriela trabaja directamente con el área de salud en la Escuela de Educación Física, ¿verdad? Y sé que topan con muchos pacientes, ¿verdad? Y claramente van a tener muchos miedos, y esos miedos radican directamente, o nacen, ¿verdad? Directamente de estos mitos. ¿Con cuáles han topado, verdad? Y cómo han intentado contrarrestar, ¿verdad? Estos temores de los pacientes. Bueno, el mito más común que uno se topa en estos tipos de pacientes, ya hablamos de pacientes porque, como les mencioné, el ejercicio es un fármaco. Entonces ya cuando estamos hablando de fármacos, ya hay un evento terapéutico, ¿verdad? Un momento terapéutico. El más común es que los medicamentos, que no sienten que el medicamento que se están tomando sirva para nada, porque antes de que empezaran a tomar el tratamiento y después, no hay diferencia, no se sienten diferentes. Y yo creo que el mito a derribar implica que las enfermedades crónicas no transmisibles, de las que hoy estamos hablando mayoritariamente, hipertensión, diabetes, dislipidemia, incluso la obesidad, no van a dar síntomas, es decir, no van a dar molestias hasta cuando ya es demasiado tarde. Por eso se les llama comúnmente como enemigos silenciosos, porque generalmente uno no tiene que sentirse mal y por lo tanto no son motivos de consulta. Normalmente uno no va a consulta médica hasta que tiene un problema, ¿verdad? No existe una cultura todavía lo suficientemente fuerte para decir, me hago un chequeo médico todos los años, ¿verdad? Sobre todo si no hemos entrado en ciertas edades, por debajo de los 30, eso es muy poco común. Y hoy por hoy, por ejemplo, tenemos mucha población hipertensa antes de los 30, mucha población diabética antes de los 30, mucha población dislipidémica antes de los 30. Sin embargo, como no dan síntomas y yo todavía creo que soy joven, entonces no tengo por qué ir al médico, cuando debería haber un chequeo, por lo menos anual, si no siento nada que me moleste, simplemente para chequear esas 3 variables. ¿Cómo está el perfil lipídico? Es decir, ¿cómo está el colesterol en sangre? ¿Cómo está mi azúcar en sangre? ¿Y cómo está mi presión arterial? ¿Por qué? Si yo llevo un estilo de vida sedentario, estresante, además de eso no me alimento muy bien, entonces ya estoy recolectando números para la rifa de enfermedad crónica no transmisible, es decir, hipertensión, diabetes y dislipidemia y obesidad también. Máxime si mi familia también tiene antecedentes de estas enfermedades. Entonces el primer mito a derribar es, no tengo que esperar a sentirme mal para acudir a un control. Y ya cuando a mí me dan tratamiento, no tengo que esperar a sentirme diferente, porque todo esto está ocurriendo por dentro, ¿verdad? La presión se regula, el colesterol se regula, el azúcar se regula y no voy a ver diferencia mayormente. Entonces es bueno entender que estos diagnósticos se hacen con miras a prevenir eventos fatales o eventos que son totalmente incapacitantes, como un infarto al miocardio, es decir, un infarto al corazón o un infarto a nivel del sistema nervioso central. La mayoría de las personas también dicen, bueno, es que la verdad es que uno de algo tiene que morirse. La mayoría de las veces, las personas que tienen estas enfermedades y que no tienen buen control o que por alguna razón llegaron a ese desenlace de los infartos, no mueren inmediatamente, sino que quedan muy secuelados, con muchas consecuencias del evento. Ya sea no pueden moverse libremente, quedaron con una incapacidad de mover alguno de los miembros, pierden su autonomía, su independencia, y eso es algo que nosotros normalmente no metemos dentro de la ecuación de decir, bueno, es que de algo nos tenemos que morir. Yo los insto a reflexionar aquí al público si a nosotros nos gusta la vida que llevamos autónoma e independiente, asumiendo que los que nos escuchan tienen esa vida. Y es decir, puedo ir al baño cuando yo quiero, me puedo bañar, puedo cocinarme si yo quiero, o sea, tengo la opción de decidir si eso lo puedo hacer yo. En estados muy secuelados, que generalmente existe y es la mayoría de la población que pasa por estos eventos
terribles, quedan con algún grado de secuela y hay algunas cosas que no se pueden hacer. No se puede hablar bien, ya no se puede caminar, no se puede ir al baño, lo tienen que bañar a una tercera persona. Pierden mucha de su independencia y de su autonomía y es algo que nosotros no nos ponemos a reflexionar, que generalmente ese es el desenlace, ¿verdad? Una disminución bastante abrupta de la calidad de vida, de la salud mental y por tanto también un aumento en la cantidad de personas que tienen que ver por mí cuando antes eso no era. Ese cambio es abrupto y muchas veces no es reversible. Muchas veces hay una cierta mejoría. Entonces, el hecho de otro mito a derribar es, bueno, de por sí en algún momento me tengo que morir. En vez de decir, puede ser que quede muy secuelado y no estoy considerando que eso podría afectar mucho mi calidad de vida y la calidad de vida de las personas que me rodean también. Otro mito es que el ejercicio es bueno para todos. Eso hay que sacarlo con pinzas, porque si bien es cierto, como les comenté, la actividad física y el ejercicio es beneficioso y es el pilar fundamental de tratamiento de estas enfermedades, no todos los tipos de ejercicio van a ser recomendables para las diferentes enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, hay que tener ciertas consideraciones para decir a un hipertenso tiene que realizar este tipo de ejercicio o esta modalidad de ejercicio y tengo que tener cuidado con esta otra. A un diabético igual y a un dislipidémico igual, a un obeso también o una persona con sobrepeso. O sea, no todo es vaya, haga ejercicio y todo va a estar bien, porque también podríamos complicar las cosas. Vuelvo y repito, el ejercicio es un fármaco y como fármaco tiene sus indicaciones, tiene sus efectos adversos, tiene su dosificación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esos son como los 3 principales mitos que nos topamos. Y ya una vez pasados esos mitos, que también trabajamos mucho en la parte de educación, nos encontramos otros que son ya más particulares, propios de cada enfermedad crónica no transmisible que trabajamos en su mayoría. Conversamos sobre consideraciones médicas para el entrenamiento de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, mitos, consejos y desafíos. Nos acompaña Gabriela Morales Scholz, docente investigadora de la Escuela de Educación Física y Deportes y del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, CIMOU, de la Universidad de Costa Rica. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica por Radio 870 UCR y en transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Gabriela, ahora que mencionabas sobre qué hacer y no hacer, ¿verdad? Cuando uno tiene una enfermedad crónica no transmisible, ¿habrán algunas recomendaciones así como muy puntuales sobre qué no hacer, por ejemplo, para un hipertenso? Sí, voy a empezar por una recomendación general para todas y es la enfermedad crónica no transmisible. Para iniciar un programa de ejercicio, que por ejercicio entendemos un programa que va a tener metas, que va a tener progresión, que va a tener un orden y que está personalizado para esa persona en específico, la enfermedad crónica tiene que estar controlada. Es decir, tiene que haber chequeos médicos regulares, más o menos entre 3 y 6 meses. Si la enfermedad está muy controlada desde hace mucho tiempo y la misma se controla de manera privada, puede ser que los controles sean más o menos cada año, pero en nuestra seguridad social básicamente entre 3 y 6 meses, no más. Citas médicas. En la cita médica no solo se renuevan la cantidad de medicamentos que hay que ingerir, ¿verdad? Les dan las recetas por 3 meses, por 6 meses, dependiendo del caso, sino que también se revisan exámenes de laboratorio, es decir, exámenes de sangre. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la hipertensión hay que cuidar mucho cómo está la función del riñón, porque la hipertensión arterial es de los principales enemigos del funcionamiento del riñón y de las principales causas de enfermedad renal crónica. Es decir, ya los riñones dejan de
cumplir su función y por lo tanto comienzan a haber abordajes mucho más invasivos como la diálisis peritoneal o la hemodiálisis en estadios ya muy tardíos, porque el riñón deja de cumplir sus funciones y el riñón es básicamente nuestro principal filtro de todo lo que hay en sangre y de todo lo que hay en el cuerpo. Una vez y también tiene unas funciones endocrinas o hormonales también muy importantes que tienen que ver con la producción de glóbulos rojos, con la producción adecuada de masa muscular y también una regulación desde cierto punto de vista hasta del azúcar en la sangre. Entonces, en un hipertenso no es suficiente que yo me tome la pastilla de la presión. Para yo decir que soy un hipertenso o una persona hipertensa controlada, tengo que asistir a mis citas médicas de rigor, ¿verdad? Con la frecuencia que tiene que ser. Y cuando a mí la persona o la médico o el médico me indica que tengo que hacerme exámenes de laboratorio, tengo que asistir a eso y hacerme los exámenes de laboratorio porque es la única forma que tenemos nosotros los médicos de darnos cuenta cómo está el riñón, ¿de acuerdo? ¿Qué no hacer y qué hacer? Bueno, en hipertensión, como formas muy generales, la persona hipertensa tiene ya de por sí una alteración de cómo se regula la presión arterial de base. Sin embargo, cuando nosotros hacemos ejercicio, normalmente sin ser hipertensos, el ejercicio va a generar un aumento de la presión arterial en diferentes modalidades. A eso se le llama respuesta presora, como de presión, ¿verdad? Respuesta presora del ejercicio. En contextos de la hipertensión arterial, la respuesta presora generalmente es anormal, es decir, así como de base ya el cuerpo no regula igual la presión arterial, en ejercicio esa respuesta de aumento de presión arterial puede exagerarse y a veces se exagera mucho. Y entonces sometemos a los vasos sanguíneos de todo nuestro sistema a un estrés muchísimo mayor. Siempre les pongo el ejemplo de una manguera. Cuando uno conecta una manguera a un tubo y abre completamente la llave, si no tenemos restricciones de agua, como se están viendo ahora en verano, y hay mucha presión de agua, y nosotros dejamos abierto ese tubo y la manguera, y al tiempo esa manguera comienza a tener fugas. Imagínense que eso es lo que puede pasar en nuestro organismo cuando sometemos al cuerpo a presiones elevadas durante mucho tiempo. Nuestro sistema de vasos sanguíneos son como mangueras. Van a sufrir con aumentos de la presión arterial. Y si yo además de eso le meto ejercicio por una cantidad de tiempo y no vigilo cuánta intensidad, a qué intensidad hago, si hago ejercicio con los brazos por encima de los hombros, por ejemplo, donde se da una respuesta presora muy, muy pronunciada, yo puedo someter a mi cuerpo a presiones todavía más elevadas y estar dañando más rápidamente mis vasos. Esto no es un llamado a tenerle susto al ejercicio, sino un llamado a hacer el ejercicio de forma consciente, es decir, buscar un profesional que sepa de este tema, un profesional en ciencias de movimiento humano, que sepa guiarme a mí en los ejercicios que son beneficiosos y que no son beneficiosos en el contexto de la hipertensión. En la hipertensión hay que tener cuidado con esa respuesta presora. ¿Qué tengo que vigilar? La intensidad del ejercicio y la duración en esa intensidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy en día que está muy, muy de moda modalidades de ejercicio como el CrossFit o el funcional, no son los ejercicios o la modalidad de entrenamiento de primera opción para personas hipertensas, porque generalmente son ejercicios de muy alta intensidad y de muy larga duración y generalmente involucran muchos ejercicios que son por encima de los hombros. ¿Quiere decir que ya yo siendo hipertenso nunca voy a poder hacer CrossFit? No. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cuerpo se adapta. Sabiendo que yo tengo una restricción, yo puedo ir poco a poco pidiéndole al cuerpo que se vaya adaptando a ciertos estímulos hasta llegar a lo que yo quiero, pero va a ser mucho más lento y mucho más paulatino y mucho más controlado que una persona que, por ejemplo, no tiene problemas de regulación de la presión arterial.
Sí, muy importante esto, sobre todo porque hay muchos aspectos a considerar para que una persona con alguna enfermedad crónica que ya lo tenga diagnosticado, pues pueda animarse a hacer ejercicio, sepa qué hacer, pero también hay condiciones en las cuales las personas no tienen un diagnóstico, justamente por lo que al inicio también nos explicabas, Gabriela, que muchas personas pues ignoran que tienen esa condición, pues porque no se han sometido a algún examen, pero podría ser que tengan algunas señales de alerta y eso tal vez les pueda ser de utilidad para determinar si tienen algún factor de riesgo. Aquí pues tal vez sería importante puntualizar antes de cerrar este bloque justamente cuáles podrían ser esas señales de alerta que algunas personas podrían detectar para saber si es seguro que empiecen así de una vez a hacer ejercicio físico o si se la pueden jugar, como se diría popularmente, a hacer ejercicio sin ningún tipo de supervisión, o si es mejor que vayan primero a hacerse un chequeo médico para poder descartar que más bien esa actividad física que van a emprender vaya a ser riesgosa. Es una excelente pregunta. Las personas que me conocen a mí saben que soy sumamente cauta o cautelosa. Y con los pacientes, precisamente porque no sabemos quién tiene y quién no tiene qué enfermedad, si no se ha puesto en chequeo, para contestar esta pregunta creo que lo que hay que empezar es como un examen de conciencia, ahora que estamos de lunes después de Semana Santa, un examen de conciencia diciendo cuántas horas me siento yo al día, paso sentado, cómo como, qué tanto estrés manejo yo a nivel del trabajo y qué antecedentes en la familia tengo yo de estas enfermedades. Si yo tengo al menos 2 de estas bien marcadas, es decir, paso mucho sentado, ¿cuánto es mucho? Más de 6 horas sentado, ¿ok? Estamos hablando de que es mucho tiempo sentado. Si no me alimento bien, es decir, la mayoría de mis comidas no contienen muchas legumbres, no tienen muchos vegetales, como muchísima comida procesada, nada como muy fresco. Y además de eso, bueno, el estrés en el trabajo. Ya podríamos estar diciendo que si esto ha sido una constante a lo largo de varios años y ya yo más o menos tengo entre 30 y 40 años, pues valdría la pena ir al médico a preguntar si yo tengo algo. Ir a tomarse la presión y hacerse unos examencitos de sangre. Esa es como la parte más cautelosa. Entonces dirían, pues yo me siento bien y yo no quiero ir al médico porque a mí no me gustan, siempre me tratan mal, son medios pesados, lo que sea, ¿verdad? Más bien otras cosas, pero ya estamos hablando de síntomas que ya nos sugieren que ya hay algo grave pasando, son los típicos, si me da dolor de pecho en descansos y cuando hago ejercicio alguna vez he sentido algún dolor de pecho, falta de aire, me he desmayado, en mi familia hay mucha enfermedad cardíaca o por ejemplo cerebrovascular, y yo empiezo por ejemplo con dolores de cabeza inexplicables, se me adormecen las manos, tengo mucha fatiga, ¿verdad? Ahora en el segmento anterior vimos la fatiga, por ejemplo, por COVID prolongado. Entonces son cosas que ya ahora sí se salen de mi bienestar. Hay algo que no está bien. Entonces, eso podrían ser llamadas de atención para decir, estamos ante algo grave y yo no debería empezar a hacer ejercicio de una vez porque me dijeron que era bueno. Mejor me chequeo, veo a ver qué es lo que está pasando y después de eso, con buen panorama, ya erradicadas las cosas más peligrosas, inicio un programa de ejercicio. Ahora, esto no quiere decir que yo no pueda ir a salir a caminar al barrio. Generalmente no va como desaforado a caminar al barrio. General, esto es actividad física. Nosotros aquí hablamos de ejercicio, que es lo que realmente tiene muchísimo impacto, pero no les vamos a prohibir a personas que no saben cómo están que caminen de aquí a la pulpería o de aquí a visitar al vecino. Eso no, eso está bien porque generalmente uno camina a un ritmo muy moderado, de leve a moderado, y está bien. Pero si ya me voy a meter, por ejemplo, a eventos de competición o quiero aprender un nuevo ejercicio y es demasiado demandante, ahí sí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Excelente. Y bueno, pues
Cerramos este bloque y recordamos que estamos conversando sobre consideraciones médicas para el entrenamiento de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, mitos, consejos y desafíos. Nos acompaña Gabriela Morales Scholz, docente investigadora de la Escuela de Educación Física y Deportes y del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, CIMOW, de la Universidad de Costa Rica. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Yo tengo una consulta, creo que a nivel de sistema. Me parece importante el hecho de saber o ver si existe, Gabriela, alguna luz en el sistema médico, tal vez como para que, como funciona con otras áreas, qué sé yo, si yo me siento, si voy al médico y me está doliendo, qué sé yo, una rodilla, posiblemente me mandan al especialista directamente relacionado con ese dolor, ¿verdad? ¿Existirá en el corto tiempo una redirección, por así decirlo, de esta área, por así decirlo? O sea, que te digan el médico, mira, no, tenés que ir donde un profesional en ciencias del movimiento humano para tratar esta enfermedad, o todavía no estamos en ese punto. Esa pregunta me, me, me arde un poco. ¿Por qué? Porque en realidad ese es el sueño que tenemos nosotros como profesoras, bueno, del área de salud aquí en la Escuela de Educación Física, porque vemos la necesidad. Primero que todo, la profesión de ciencias de movimiento humano es muy versátil, súper versátil. Sabemos que el profesional cuando se gradúa de nuestra universidad tiene herramientas para poder tratar pacientes y para poder seguirse formando en este área más de salud. Sin embargo, no existe a nivel hoy en día, hoy por hoy, en el sistema una especie de conciencia de que así debe ser, así debe funcionar. Por ejemplo, está muy automatizado que si la persona tiene problemas con el peso, ya sea bajo peso o sobrepeso, necesita ser referido a un nutricionista. Si tiene problemas articulares o tiene lesiones a nivel de musculoesqueléticas o articulares, va a rehabilitación con fisioterapia, por ejemplo. Si hay algún trastorno a nivel de salud mental, se refiere a psicología o a psiquiatría. Eso es muy común, ya está muy institucionalizado. Sin embargo, no está institucionalizado el hecho de referir a un profesional de ciencias de movimiento por la parte médica. Hay una especie de barrera que es más administrativa y es que los profesionales de ciencias de movimiento no son considerados profesionales de la salud a nivel legal, a nivel de ley, a nivel de país, ¿verdad? Y por otro lado, precisamente derivado de ahí, y porque la educación física pasó a ser ciencias de movimiento humano, y eso no fue un cambio de hace poco tiempo, tampoco hay a nivel de cultura general y de conocimiento general que esto debería funcionar así, ¿verdad? Eso es por el lado, digamos, más administrativo. Y, sin embargo, existen buenas intenciones y nosotras desde la universidad estamos trabajando, bueno, es que particularmente todas somos mujeres, estamos trabajando porque eso sea una realidad. Sin embargo, falta un poco de tiempo. Yo esperaría que si volvemos a hacer un programa de aquí a unos años, mi respuesta sea distinta, ¿verdad? Pero no es que no existe del todo, nada más que falta que haya más visibilidad y que haya más incorporación de los profesionales de ciencias de movimiento en ámbitos de salud, ¿verdad? Existen ya, por ejemplo, EWICE o así, que incorporan a un profesional de ciencias de movimiento, pero no son todos, no es la regla, no es la norma. Entonces, vamos todavía estamos en pañales, vamos poquito a poco resolviendo esta problemática que también incide muchísimo en cómo se visualiza el ejercicio desde el punto de vista de la patología. Gracias, Gabriela. Y bueno, algo
también muy importante que tenemos que considerar es, bueno, el tema de la motivación para una persona que tiene alguna enfermedad crónica no transmisible y, bueno, pues está involucrada en un proceso de ejercicio físico, pero hay varios factores que inciden en que esta persona pueda mantenerse haciendo su programa de ejercicio, que lo cumpla, y que realmente llegue esto a ser parte de un cambio en su estilo de vida. Desde tu perspectiva, ¿qué aspectos son cruciales para la promoción de este tipo de procesos, de programas de ejercicio para población con alguna enfermedad crónica no transmisible, para que estos programas sean exitosos y puedan generar adherencia? Excelente pregunta. Desde mi punto de vista, creo que hay una labor educativa muy importante que implementar. Volviendo un poco a como inicié yo mi intervención, es entender qué beneficios tiene el ejercicio, pero no es suficiente solo saber, sino irlo experimentando. Entonces, ¿cómo vamos convenciendo a las personas de que esto es una realidad también para en realidad casi que para todas las personas? Hay personas que les gusta hacer ejercicio de base, ¿verdad? Les gusta moverse y eso no es un problema. El asunto es que la mayoría de las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles generalmente no están en esa canasta. Más bien, no les encanta, ¿verdad? Es salirse mucho de la zona de confort, es demasiado la impresión, ¿verdad? Y el trabajo que hay que hacer. Y además también, generalmente hay barreras emocionales que impiden que uno inicie un programa, pero también que siga. Creo que de las cosas fundamentales a tratar es el ejercicio en grupo generalmente es mucho más efectivo que el ejercicio individual. Entonces, si hay alguien que está considerando iniciar un estilo de vida activo, sería muchísimo más efectivo iniciar en grupo, ¿verdad? No importa que sean grupos pequeños, de hecho es mejor cuando tenemos patologías, es mejor que sean grupos pequeños. Y luego de eso, que sea algo que a mí me guste. Yo no, después podemos pasar a lo que necesito, pero si queremos entrar en un estilo de vida activo, primero tiene que ser algo que me guste, porque lo voy a seguir manteniendo, la motivación va a estar ahí. Y si el grupo, además de eso, me uno a un grupo que hace algo que a mí me gusta, entonces los días donde yo no voy a querer hacer ejercicio, porque todos tenemos esos días, vamos a encontrar personas que nos animan. Le dicen, ¿vas a ir hoy a la clase? Y uno dice, ¡ah! Yo no quiero ir, pero ya me preguntaron, entonces mejor voy. Y así sucede, a todos nos sucede. No es para nadie un secreto que la parte social es muy importante. Y además, la parte social está directamente vinculada también a longevidad. Entonces, estamos matando dos pájaros de un solo tiro. Además de eso, el mantenerse, también ser muy compasivo con uno mismo y decir, bueno, puede ser que me enfermé, tuve que dejar el ejercicio, ahora tengo que retomarlo y cuando lo voy a retomar me siento peor de como yo había empezado, no tengo ganas, me siento muy cansado, pero voy a empezar. Y saber que ese empezar va a requerir un poquito de trabajo y que no voy a estar en el mismo nivel que cuando yo antes de enfermarme, ¿verdad? Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de tiempo que haya pasado, que la motivación va a haber que trabajarla otra vez. Por eso el grupo es tan importante, porque ya cuando uno está haciendo ejercicio a nivel solitario, digamos, o individual, en realidad hay muy poco de qué agarrarse cuando hay días en donde uno no quiere ir a hacer ejercicio o donde uno realmente ya perdió la motivación o hay muchas preocupaciones también en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera, o a nivel personal. Entonces, todo eso constituyen como mecanismos de defensa o escudos que me permiten a mí mantener esa adherencia al tratamiento que es el ejercicio y seguir cosechando resultados. Algo clave en el ejercicio, independientemente si es en enfermedades crónicas o no, es que el ejercicio es acumulativo, es como una especie de seguro de vida. Hay que estarlo pagando cada cierto tiempo para ver los resultados, ¿verdad? Es decir, es una inversión y yo la inversión la veo a largo plazo con
constancia en mi trabajo, ¿verdad? Yo puedo tener beneficios agudos del ejercicio, es decir, si me echo un carrerón a coger el bus, ya yo tengo cambios. Sin embargo, esos se van a mantener poquito y después vuelve otra vez a la normalidad o al estado antes de. Entonces, la constancia de repetir ese estímulo cada cierta cantidad de tiempo va a ser muy importante. Entonces, esa constancia me la va a garantizar a mí el poder tener un grupo de apoyo, ¿verdad? Y el poder entonces también saber que mi progreso no va a ser lineal, sino que es más bien como una especie ondulado en donde yo me mantengo más o menos oscilando en una línea parecida, pero no siempre voy a estar al 100%, no siempre voy a estar peor y van a haber momentos donde tengo que detener por algunas razones y siempre puedo y es bueno retomar. Conversamos sobre consideraciones médicas para el entrenamiento de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos en la compañía de la profesora Gabriela Morales Scholz, docente investigadora de la Escuela de Educación Física y Deportes y del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, ya llegamos así prácticamente al cierre del programa, pero tenemos antes un mensaje para culminar esta temática. Marco. Sí, de hecho, brevemente, a mí me gustaría mucho, y también para que la gente se lo deje, ¿verdad? Que nos escuchan, algunas recomendaciones así muy puntuales que usted daría, Gabriela, y que nosotros no debemos olvidar, ¿verdad? A la hora de entrenar, ¿verdad? Con algún tipo de enfermedad crónica no transmisible. Puntuales. Bueno, primero asegurarse que la enfermedad está bien controlada. Segundo, tener una guía de un profesional experto en el campo, es decir, en ciencias del movimiento humano o que se haya formado en este tipo de tratamiento de ejercicio en patologías. Y tercero, siempre no desanimarse, ¿verdad? Es decir, pueden haber obstáculos en el camino, sin embargo, siempre va a haber una gran retribución si se mantiene constante en ese cambio, ¿verdad? El cambio va a ser positivo y aunque no vea muchos resultados tangibles, ya hay cambios a nivel interno del cuerpo que son mucho más beneficiosos que a que se mueva la balanza, a que la presión siga igual o que el azúcar siga igual o a que el colesterol siga igual. Entonces, esa constancia es más que todo diciendo, los cambios no los estoy viendo, pero definitivamente están pasando. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriela, por habernos acompañado para compartir esta temática tan importante que esperemos que sea de beneficio para muchas personas que nos sintonizan a través de Radio 870 UCR y también quienes han seguido esta transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Y así estamos cerrando esta temática, pero antes del cierre formal del programa, volvemos a agradecer a nuestra invitada, la doctora Gabriela Morales Scholz, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Y bueno, pues esperamos que esta información que hemos compartido hoy sea de ayuda para su salud y su calidad de vida. Gracias por acompañarnos. Hoy estuvo con ustedes Marco Sánchez, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Y también Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y docente en el campo del movimiento humano en la Universidad Nacional. Y en los controles nos acompañó Sebastián Torres, Cristian Salas y Yoconda Solano. Les esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en un espacio más de Vamos a Movernos y aquí en la 870 UCR. Bon. La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica